En una remota aldea italiana del siglo XIV, entre colinas suaves y verdes de Umbría, donde el aroma a olivo se mezcla con el murmullo de las cigarras y el eco lejano de campanas, nació una niña cuya vida se convertiría en un emblema imborrable de la espiritualidad cristiana. Esta es la historia de Rita de Casia, venerada como la patrona de los casos imposibles. Su vida, marcada por prodigios que comenzaron incluso antes de su nacimiento, sigue tocando los corazones de fieles en todo el mundo, que ven en ella una fuente inagotable de fe y fortaleza en tiempos de adversidad. El prodigio antes del nacimiento. En el encantador pueblo de Roccaporena, enclavado entre montañas y arroyos, vivía una pareja anciana, Antonio Lotti y Amata Ferri. Su hogar de piedra, cubierto de enredaderas, era conocido en la región por ser un lugar de paz, pues ambos eran buscados como mediadores en disputas familiares, comunes en una época donde el honor se resolvía con violencia. Una tarde, mientras observaban juntos el crepúsculo, Amata expresó con voz serena su deseo más profundo: «Nos ha sido dado tanto, y aún así, anhelo escuchar la risa de un niño en esta casa». Años de oraciones fervientes los habían sostenido, aunque la esperanza parecía desvanecerse con el paso del tiempo. Una noche primaveral, mientras el pueblo dormía bajo un cielo estrellado, Amata tuvo una visión. Un ángel resplandeciente descendía y le hablaba con dulzura celestial, anunciándole que sería madre de una hija que guiaría a muchos hacia la luz. Al despertar, compartió la visión con Antonio. Conmovidos, se arrodillaron juntos, agradeciendo por la promesa que había tocado su corazón. Contra toda lógica, Amata quedó embarazada. La noticia recorrió Roccaporena como una brisa milagrosa. Y fue un 22 de mayo de 1381, durante una primavera particularmente fecunda, cuando nació Margarita, llamada Rita, trayendo consigo una ola de esperanza y alegría al modesto hogar. La señal de las abejas. El día del nacimiento de Rita estuvo marcado por un suceso inexplicable. Un enjambre de abejas blancas revoloteó alrededor de la cuna de la recién nacida, entrando y saliendo de su boca sin hacerle daño. Aquellos que presenciaron la escena quedaron boquiabiertos. «Jamás vimos algo así», murmuró una anciana con ojos llenos de asombro. Para algunos fue un presagio oscuro, pero sus padres vieron en ese hecho una señal de Dios, un símbolo de pureza y dulzura que acompañaría a su hija siempre. La historia de las abejas pronto se volvió parte del folclore local, repetida por generaciones al calor de la lumbre durante los largos inviernos, como testimonio del destino singular de aquella niña. Una niñez de profunda espiritualidad. Desde muy pequeña, Rita se destacó por su inclinación hacia la oración y la meditación. Mientras los demás niños jugaban, ella se refugiaba en el pequeño oratorio que sus padres habían levantado en un rincón de la casa. En una ocasión, Amata la encontró arrodillada frente a un crucifijo, con lágrimas en los ojos. «Madre», dijo Rita con voz quebrada, «pienso lo que Jesús sufrió, y deseo amarle de verdad, pero no sé cómo». Conmovida, Amata la abrazó y le explicó que cada acto de amor hacia los demás era una forma de mostrar ese amor por Cristo. Desde entonces, Rita transformó su vida en un continuo acto de entrega, ayudando a los enfermos, a los pobres, y brindando consuelo a quienes sufrían. Su ternura y compasión la convirtieron en un alma distinta entre los aldeanos, una niña cuya presencia irradiaba paz. La tensión entre el llamado divino y el deber familiar. Al llegar a la adolescencia, Rita no solo era reconocida por su devoción, sino también por su belleza y nobleza de espíritu. Muchos pretendientes llegaron, pero ella deseaba entregar su vida a Dios. Sin embargo, sus padres, aunque comprensivos, decidieron que debía casarse para asegurarle estabilidad. Un día, su padre le habló con cautela sobre un pretendiente llamado Paolo Mancini. Aunque era un hombre respetado, Rita sabía que su carácter era duro y estaba envuelto en antiguas rencillas. Su corazón se encogió, pero cuando su padre le dijo, «Quizás Dios quiere que lleves luz a su vida», aceptó el matrimonio con dolorosa resignación, creyendo que tal vez era parte de un propósito mayor. A los 16 años, vestida con un sencillo traje nupcial, Rita unió su destino al de Paolo Mancini, dando inicio a una etapa llena de desafíos espirituales. La transformación de Paolo. El carácter impetuoso de Paolo pronto mostró su lado más oscuro. Rita, sin embargo, respondió a la violencia con serenidad, ofreciendo siempre palabras de amor y compasión. Cada noche lo esperaba con una sonrisa y una comida caliente, sembrando esperanza sin descanso. Una noche,
Tras perder a un amigo en una disputa, Paolo regresó roto. Rita, sentada a su lado, le habló con dulzura: la paz que buscas no está en la venganza, está aquí, en el amor que nos damos. Esa noche marcó un antes y un después. Paolo, conmovido por su ternura, comenzó a alejarse poco a poco de la espiral de violencia. Tuvieron 2 hijos, Giangiacomo y Paolo María. Por un tiempo, pareció que la calma había llegado al hogar. Sin embargo, la tragedia no tardó en regresar. La pérdida y la mayor prueba de fe. Una tarde, llegaron noticias fatales: Paolo había sido asesinado en una emboscada. Rita, devastada, ahora temía perder también a sus hijos, que clamaban venganza. En su dolor, rezaba intensamente: Señor, no permitas que se pierdan en el odio. Sálvalos, aunque eso me cueste el alma. Los jóvenes, ciegos de rencor, no escuchaban. Pero el destino intervino de forma inesperada. Ambos cayeron gravemente enfermos, y mientras Rita los cuidaba día y noche, les suplicaba que perdonaran. Finalmente, con sus últimos alientos, los muchachos prometieron dejar atrás el deseo de venganza. Rita encontró consuelo en el hecho de que sus hijos partieran en paz, aunque su pérdida la dejó profundamente herida. El milagro en medio del invierno. Durante los últimos días de sus hijos, un último deseo brotó de sus labios: comer higos frescos. Era invierno, y la tierra dormía bajo la nieve. Aún así, Rita salió al jardín y se arrodilló ante la higuera: Señor, si está en tu voluntad, permíteme cumplir este último deseo. Y cuando abrió los ojos, entre las ramas heladas, encontró los higos que buscaba. Aquel momento quedó grabado como uno de los milagros más tiernos de su vida. Un fruto en medio del invierno. A pesar del frío que cubría la tierra y del jardín dormido bajo el hielo, Rita encontró 2 higos maduros, dulces y suaves al tacto, colgando de una higuera cubierta de escarcha. Los tomó con las manos temblorosas, agradecida, y los llevó con cuidado a sus hijos. Al probarlos, sus rostros se iluminaron con una alegría serena. Para los habitantes del pueblo, aquel prodigio fue una señal de que la fe de Rita tenía el poder de conmover incluso el curso de las estaciones. Un nuevo comienzo, el llamado a la vida religiosa. Tras la pérdida de su esposo y de sus hijos, Rita quedó sin familia, pero no sin propósito. En su interior volvió a florecer el anhelo que había guardado desde la juventud: dedicarse por completo a Dios. Su mirada se volvió entonces hacia el convento agustino de Santa María Magdalena en Casia, donde esperaba hallar el refugio espiritual que siempre había deseado. Los muros cerrados del convento. Sin embargo, su camino hacia la vida consagrada no fue fácil. A pesar de su fe firme y de su alma humilde, Rita fue rechazada al llegar al convento. La priora, con voz amable pero decidida, le explicó que las reglas eran estrictas: solo mujeres solteras y sin vínculos con disputas familiares podían ser admitidas. Su pasado, marcado por un matrimonio y los ecos de viejas venganzas, se volvió un obstáculo imposible de ignorar. Rita, profundamente herida, regresó a su casa en Rocaporena. Pero no se rindió. Dedicó sus días a la oración, pidiendo a Dios que le mostrara su voluntad. Regresó al convento una segunda vez, y de nuevo fue rechazada. Volvió una tercera vez, persistente, pero la respuesta fue la misma. La priora le pidió que dejara de insistir, asegurándole que no habría excepciones. Una noche luminosa, el milagro de los 3 santos. Devastada pero no vencida, Rita se entregó a la oración con todo su ser. Una noche, mientras rezaba en su habitación frente al crucifijo, una luz suave envolvió el lugar. En medio de ese resplandor aparecieron 3 figuras celestiales: San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Sonriendo con dulzura, le hablaron con palabras de consuelo. San Juan le dijo: Dios ha escuchado tu clamor. Ven, te llevaremos al sitio que Él ha preparado para ti. En un instante, Rita sintió como si su cuerpo fuera transportado, como si flotara suavemente a través de las montañas y los muros del convento. Cuando abrió los ojos, estaba de rodillas dentro del claustro, justo frente al altar, iluminada por los primeros rayos del amanecer. Las monjas, al encontrarla allí, quedaron sin palabras. La priora, al comprender lo sucedido, no tuvo dudas: algo divino había intervenido. Hermana Rita, dijo,
Es evidente que no somos nosotras quienes debemos cerrar las puertas que Dios ha abierto. Bienvenida a tu nuevo hogar. Una vida entregada con humildad. Ya dentro del convento, Rita abrazó su nueva vida con una entrega total. Aunque ya no era joven, se ofrecía para los trabajos más sencillos, desde limpiar hasta cuidar a las hermanas enfermas. Consideraba que servir en lo pequeño era una manera de acercarse a Dios. Cada mañana la encontraba orando en silencio, su rostro sereno, su alma absorta en la contemplación. Dedicaba tiempo a un pequeño jardín donde cultivaba rosas y hierbas medicinales. Solía decir, las flores, como las almas, florecen si se les da amor. Aquel rincón se convirtió en un lugar de consuelo donde otras hermanas acudían a buscar guía o simplemente a compartir su presencia. La espina, una señal de dolor y amor divino. Uno de los momentos más impactantes de su vida en el convento ocurrió después de una profunda meditación sobre el sufrimiento de Cristo. En su celda, con el crucifijo entre sus manos, suplicó poder compartir aunque fuera una mínima parte del dolor que Jesús había padecido. En ese momento, sintió un ardor punzante en la frente. Al tocarse, descubrió que una espina de la corona se había clavado milagrosamente en su piel. La herida no sanó jamás, pero lejos de considerarla un castigo, Rita la recibió como un don sagrado. Aunque el dolor era constante, lo vivía con gratitud, como una forma de unirse más íntimamente al sacrificio del Señor. Las hermanas, asombradas por el aroma dulce que emanaba de la herida, comenzaron a verla como alguien tocada por la gracia. Su celda se transformó en un lugar de silencio sagrado, y muchas personas acudían a ella buscando consuelo o guía espiritual. Rita jamás rechazaba a quien llegaba a su puerta, aún postrada por el dolor. La rosa en la nieve y el último suspiro. En los últimos años de su vida, una enfermedad debilitó su cuerpo, dejándola en cama. Sin embargo, su alma seguía encendida. Una tarde, recibió la visita de una prima de Roccaporena. Al verla tan frágil, le preguntó si había algo que pudiera hacer por ella. Rita, con una sonrisa suave, respondió, «Solo desearía una rosa del jardín de nuestra casa, si Dios lo permite». Era pleno invierno. Pero la prima, tocada por el deseo de Rita, decidió buscarla. Al llegar al viejo jardín, encontró lo impensable, una rosa fresca y roja floreciendo en medio de los rosales cubiertos de escarcha. La cortó con sumo cuidado y la llevó al convento. Rita tomó la flor con manos débiles, sus ojos brillando de emoción. Acariciando sus pétalos, murmuró, «Gracias, Señor». Aquella rosa en invierno fue el último regalo divino antes de que su alma partiera en paz. Santa Rita, la flor que no se marchita. Con las manos ya debilitadas por los años, ella dio testimonio de que el amor verdadero puede surgir incluso en medio del invierno más crudo del alma. Fue un 22 de mayo de 1457 cuando, rodeada por las hermanas que compartieron su camino espiritual, Rita entregó su espíritu a Dios. En ese instante, las campanas del templo comenzaron a sonar sin que nadie las tocara, y su celda se inundó de un aroma tan dulce que pareció venir del cielo. Aquel perfume perduró varios días, como si presencias celestiales hubieran descendido a llevar consigo a la mujer que desafiaba lo imposible. Pero su partida no marcó un final, sino el inicio de algo mayor. Desde aquel día, una multitud de fieles comenzó a acudir al lugar donde descansan sus restos, en Casia, buscando el consuelo de una mujer cuya fe y ternura nunca se quebraron, ni siquiera en los momentos más oscuros. Los primeros signos tras su partida. Las religiosas que la acompañaron en sus últimos momentos quedaron asombradas al percibir ese aroma tan fuera de lo común. Aquella fragancia envolvía el cuerpo frágil de una mujer enferma, sin una explicación terrenal, y fue interpretada como una señal de que había sido acogida en la gloria eterna. La noticia de su muerte y los signos que la rodearon se esparcieron rápidamente. Los vecinos, que la habían conocido como una religiosa humilde y serena, comenzaron a visitar su sepulcro no solo por respeto, sino con la esperanza de recibir ayuda desde el cielo. Lo que inició como una muestra de cariño hacia una mujer ejemplar, pronto se convirtió en una peregrinación constante. A ella comenzaron a llamarla la Santa de lo Imposible. El milagro de Lucía, sanación inesperada. Uno de los primeros eventos prodigiosos ocurrió durante su propio funeral. Entre quienes se acercaron estaba Lucía,
una mujer que desde hacía años sufría parálisis en uno de sus brazos. Al acercarse al ataúd, tocó con devoción la madera y, en voz baja, suplicó que Rita intercediera por ella. «Si ya estás junto a Dios, pídele por mí», dijo. En ese instante, un calor recorrió su brazo inerte, y ante los ojos atónitos de los presentes, lo movió con normalidad por primera vez en años. Esta historia se divulgó pronto, y más personas comenzaron a acudir al lugar donde descansaba Rita, convencidas de que en ella encontrarían auxilio en los casos más difíciles. Un cuerpo que desafía el tiempo. Su cuerpo fue depositado en una capilla del convento de Casia. Con el paso de los días y luego de los años, las religiosas notaron algo asombroso: no se descomponía. Permanecía sereno, como si estuviera dormido. Para muchos, esto fue otra señal de santidad. Aquella pequeña capilla, que al principio bastaba para recibir a los pocos que venían a orar, pronto resultó insuficiente. Miles de fieles llegaban desde distintos rincones para pedir ayuda, guiados por la fama de los milagros que se multiplicaban. Se hablaba de enfermos que sanaban sin explicación, mujeres que lograban ser madres tras años de espera, y familias divididas que lograban reconciliarse después de confiar sus penas a Rita. La vista recuperada, otro signo. Años después de su fallecimiento, un hombre que había quedado ciego por un accidente fue llevado hasta su tumba. A pesar de lo que dictaban los médicos, él no perdía la esperanza. Se arrodilló, tocó el ataúd, y oró con profunda fe. De pronto, una luz intensa invadió su mente y volvió a ver. Ese testimonio fue documentado por quienes lo presenciaron y se sumó a una larga lista de favores atribuidos a Rita. El reconocimiento oficial de la Iglesia. La creciente devoción y los múltiples relatos de prodigios llamaron la atención del clero. Durante el siglo XVII, comenzaron a reunirse formalmente los testimonios que hablaban de intervenciones milagrosas a través de su intercesión. Fue en 1626 cuando el Papa Urbano VIII la declaró beata, reconociendo su vida ejemplar y la cantidad de favores atribuidos a su nombre. Pero la devoción no se detuvo allí. Pronto traspasó las fronteras de Italia, tocando corazones en toda Europa. Casi 2 siglos después, el proceso de canonización se retomó con mayor intensidad. Finalmente, en el año 1900, el Papa León XIII la proclamó santa. En su homilía, la describió como un alma que permaneció fiel incluso en medio del sufrimiento más profundo, un modelo de confianza total en la voluntad divina. Una devoción que recorre el mundo. Desde su canonización, el número de fieles que la veneran no ha dejado de crecer. La basílica que custodia su cuerpo en Casia se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Italia. Más de 1 millón de personas acuden cada año, impulsadas por la esperanza de que en sus súplicas aún vive la fuerza de lo divino. Templos y capillas dedicados a Santa Rita comenzaron a levantarse por todo el mundo, especialmente en América Latina y Europa, donde es considerada patrona de las causas imposibles, de las mujeres que han sufrido violencia y de quienes enfrentan situaciones desesperadas. Cada 22 de mayo, el día en que dejó este mundo, miles de personas llevan rosas a su tumba, recordando aquel milagro de la flor que nació en pleno invierno. La rosa y la espina son símbolos inseparables de su imagen, el amor y el dolor transformado en ofrenda. El mensaje que perdura. Más allá de las historias de sanaciones, Santa Rita dejó un mensaje de esperanza que continúa inspirando. Su vida, marcada por pérdidas y dolor, fue una escuela de paz y transformación interior. Ella supo perdonar donde muchos buscarían venganza, y aceptó los designios divinos incluso cuando éstos le exigían renuncias dolorosas. Su camino demuestra que la santidad no está reservada a los perfectos, sino a quienes, en medio del sufrimiento, eligen amar. Es especialmente querida por las mujeres que encuentran en ella una figura de fuerza serena. Como esposa, madre y viuda, conoció el sufrimiento de forma profunda, pero su respuesta fue siempre compasión. Casia, el lugar donde aún se siente su presencia. La basílica construida en su honor, continúa siendo un espacio donde miles de personas encuentran alivio. En sus muros cuelgan placas, cartas y objetos dejados por quienes aseguran haber recibido ayuda tras encomendarse a ella. Sus reliquias, entre ellas su cuerpo incorrupto, son para muchos la prueba tangible de que lo divino no está tan lejos del dolor humano. Y a través de celebraciones, peregrinaciones y oraciones, su legado sigue vivo. Su espiritualidad, un legado de amor.
Santa Rita vivió con una espiritualidad que supo ver en cada herida una oportunidad para amar más profundamente. Su vida fue una respuesta concreta al Evangelio, y se sostuvo sobre 3 pilares que siguen iluminando a quienes la conocen: el perdón, la entrega y la esperanza. Desde joven comprendió que el perdón no es debilidad, sino una decisión que rompe cadenas de odio. Pidió la gracia de perdonar a quienes le habían causado dolor y enseñó a sus hijos a hacer lo mismo. Aceptó con humildad la voluntad divina, aun cuando ésta la llevó por caminos de dolor y renuncia. Y nunca dejó de creer que incluso en la noche más oscura, puede nacer una flor. Santa Rita, fe, entrega y milagros. Aceptó la voluntad de Dios incluso cuando eso significaba dejar atrás lo más preciado que tenía, a sus propios hijos. No dudó en ofrecer sus vidas al cielo si con ello sus almas podían alcanzar la salvación, aunque su corazón se rompiera con esa entrega. Durante toda su existencia, dio testimonio de que consagrarse plenamente a Dios requiere abandonar los propios deseos para abrazar un destino más elevado. La herida en su frente, esa espina que marcó su rostro durante años, fue una señal visible de su unión profunda con el dolor de Cristo. Lejos de debilitarla, ese sufrimiento la transformó en una mujer más firme y luminosa. Rita encarnó la esperanza que permanece viva incluso en las circunstancias más difíciles. El apelativo de Santa de lo Imposible refleja con fidelidad su confianza absoluta en que Dios puede intervenir con poder en los momentos más desesperados. Su historia nos recuerda que siempre hay lugar para la fe, aun cuando todo parece perdido. Las rosas que surgieron en pleno invierno, junto con el aroma celestial que envolvió su cuerpo tras la muerte, son señales de que para el corazón creyente no hay límites insalvables. Son símbolos de que la fe verdadera florece incluso en medio del dolor más crudo. Mediante su vida entregada a la oración, su amor inmenso por Cristo y su compasión constante hacia quienes sufrían, Santa Rita se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que atraviesan tiempos difíciles. Su ejemplo habla con claridad. El amor sincero y la fe profunda pueden darle un nuevo sentido incluso a las pruebas más duras. Oración inspirada en el espíritu de Santa Rita. Santa Rita, flor serena de las colinas de Umbría, reflejo de paciencia y fortaleza interior, tú que viviste los dolores más hondos sin perder la paz, ayúdanos a aceptar con humildad los caminos que Dios traza para nosotros, incluso cuando estén cubiertos de oscuridad. Tú que fuiste testigo del poder del perdón y del amor que renueva, enséñanos a perdonar con sinceridad y a sanar las heridas del alma con ternura. Sé nuestro amparo en los momentos de prueba, Santa Mujer de los Imposibles, y alcánzanos la paz que nace de la fe. Así como una rosa floreció en invierno para anunciar tu santidad, permite que en nuestros inviernos interiores también brote la esperanza. Oh Santa Rita, guía nuestros pasos en medio de la tormenta y recuérdanos que para Dios no hay dificultad que no pueda superarse. Amén. Si esta historia de fe y esperanza tocó tu corazón, suscríbete al canal para descubrir más testimonios inspiradores como este. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué enseñanza te dejó la vida de Santa Rita. Comparte este video con quienes necesiten fuerza en medio de la dificultad. Juntos, sigamos difundiendo el mensaje de que para Dios, nada es imposible.